Bienvenidos a Conversations with Young Justice Leaders, donde amplificamos las voces de quienes impulsan la justicia y el desarrollo. Acompáñanos mientras conversamos con agentes de cambio, expertos y líderes que trabajan para transformar los sistemas y construir un mundo más pacífico, justo e inclusivo. Hola a todos y a todas, y bienvenidos al podcast. Mi nombre es Eva Langman y soy una Young Justice Leader. Hoy estoy muy emocionada de conversar con María Fernández Rodríguez, una defensora incansable de la justicia y los derechos humanos en América Latina y en todo el mundo. María Fernanda es actualmente Senior Fellow en el Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York. Coordina la Secretaría Técnica de la Alianza Iberoamericana por el Acceso a la Justicia. Aporta una amplia experiencia tanto en el ámbito nacional como internacional, donde ha trabajado incansablemente para ampliar el acceso a la justicia para las comunidades más vulnerables. Anteriormente, se desempeñó como viceministra de Justicia y como subsecretaria general de Acceso a la Justicia en Argentina, donde lideró la implementación de programas nacionales, incluyendo la creación de centros de acceso a la justicia en todo el país. Su liderazgo también se extendió a iniciativas globales. Fue Sherpa del ministro de Justicia de Argentina en el Pathfinder Task Force on Justice y tuvo un rol clave en la elaboración del informe Justicia para Todos. Además, ha abordado algunos de los desafíos más urgentes en derechos humanos, desde la violencia de género hasta la trata de personas, a través de sus roles como asesora del Consejo de la Magistratura y de la Organización Internacional para la Migración. María Fernanda, es un honor tenerte con nosotros en el podcast. Bueno, muchísimas gracias, María Fernández, por estar acá. La primera pregunta que quería preguntarte es que nos cuentes un poco sobre tu recorrido personal. ¿Qué te motivó a dedicar tu carrera a la justicia y qué te atrajo inicialmente del servicio público en Argentina? Bueno, buenos días, Eva. Muchas gracias por esta invitación, ¿no? Me parece súper necesario si queremos pensar o repensar la justicia, hacerlo junto con la voz de los jóvenes. Así que primero que nada, gracias por la invitación. ¿Qué me motivó a decidirme por la justicia? Bueno, naturalmente yo creo que una personalidad de base. Nunca me resultó indiferente lo injusto. Siempre necesité reaccionar sobre algo que no me parecía que estaba bien, como una intolerancia a la injusticia. A veces me pregunto pienso, bueno, tenía esa personalidad de base, pero también provengo de una familia de migrantes, es decir, mis padres son migrantes españoles que llegaron a Argentina. A mi papá le fue muy bien, tuvimos suerte. Y esa suerte vino acarreada con una gran responsabilidad, ¿no? Teníamos que compartir, teníamos que ser solidarios, teníamos que hacer las cosas bien, teníamos que estudiar una responsabilidad, te diría personal y una comunitaria. Y a veces creo que ahí hay algo que se suma con mi personalidad que hace que yo camine por ese lugar, ¿no? Esto de sentirme que si tuviste tantas cosas, tenés como una responsabilidad. Que a veces no está justo que vos te haya tocado el mejor lado de la vida y a otro no, y que por lo tanto tenés que hacer algo y tenés que colaborar. Creo que se unen como esas eh, dos cuestiones. Entonces, mi vocación por la justicia siempre fue súper clara. No fue que me recibí, digo, ay, qué estudio. No, la tenía como ¿viste cuando algo vos lo sabés de siempre? Fue así, muy natural, te diría. No es que hubo una motivación especial por el trabajo en lo público. Pero cuando sí tenés esta cosa más comunitaria, como cuando te sentís parte de lo comunitario como corresponsable, eh, a mí me parece que es lógico que te guste el servicio público, porque de eso se trata eh, el servicio público, de tratar de producir mejores condiciones para todos, ¿no? Así que si tuviera que contarte
Esta es un poco mi respuesta a esta primera pregunta que vos me haces. Perfecto, muy interesante. Y en tus primeros años como estudiante de abogacía, ¿hubo algún momento clave o alguna abogada, alguna mentora o mentor que haya marcado tu enfoque en el acceso a la justicia y los derechos humanos en general? Yo no sé si tuve un mentor, sí tuve una predilección temática. A mí me gustaba mucho el derecho constitucional, es decir, aquel derecho que es como más abarcativo, que tiene que ver con la... Y tuve unos profesores divinos en derecho constitucional. Y creo que después cuando ya recibía ingreso al Poder Judicial, ¿no? Ingreso a la Fiscalía de la ciudad, y nos toca una fiscalía que trabajaba ciertos tipos de delitos que podríamos considerar como de menor intensidad, como las amenazas. En el caso de las mujeres, sí me empiezo a interpelar respecto a si ese sistema estaba preparado para garantizar justicia para todas las personas o solo para algunos, ¿no? Eh, ¿Qué pasaba con la prueba? Bueno, teníamos leyes que nos decían que teníamos todos los derechos, pero el sistema probatorio en la amenaza en un ámbito privado era como que, bueno, si no hay testigos, es dicho contradicho, las reglas del debido proceso acá ya no funcionan, no vamos a alterar este ton de desagrado y la sensación de que entonces a las mujeres en ciertos tipos de delitos nos quedaba la justicia divina más que la humana, ¿no? Entonces, creo que eso fue como un gran motivador, me llevó a leer textos. A mí me ha pasado que mi recorrido no fue más, si bien estudié en la facultad, pero no de la carrera académica, ¿no? Pero frente a los problemas que tuve en terreno, en territorio, siempre me auxilié de grandes textos, no sé. Y empecé a consumir mucha lectura de feminismo, Carol Smart sobre la producción de sentido en el derecho, o el derecho a un espacio a producir sentidos, los métodos feministas, si entonces, si las estructuras y el derecho construían un sentido, cómo eran las instituciones que daban respuestas a eso, teoría del conocimiento, performatividad del lenguaje, el tractatus, qué sé yo, empecé como a buscar a esa incomodidad del sistema formas de pensar un sistema que fuera un poco más justo, que tuviera lugar para todos, ¿no? Em, y en eso tengo que decir, bueno, mi gran mentor ha sido Germán Garabano, que ha sido quien me ha dado más oportunidades de poder hacer mi desarrollo profesional, acompañándolo en la Fiscalía General, acompañándolo en el Ministerio, con mucha confianza, con mucha libertad de acción para hacer cosas, ¿no? Sí, volviendo un poco a los textos feministas y cómo encontraste un poco si te empezaste a cuestionar un poco si los sistemas estaban preparados para dar respuestas a las mujeres y a otras poblaciones vulnerables, ¿cómo fueron algunos desafíos personales que enfrentaste vos siendo mujer en la justicia donde son mayormente hombres y la lógica especialmente, bueno, en esa época supongo que era bastante masculina eh, y bueno, lo sigue siendo en cierta manera, pero ¿cómo pudiste enfrentar esos desafíos? ¿Cómo pudiste superarlos, no? Lo como estás diciendo, bueno, ser mujer, especialmente en el ámbito judicial y en mi edad, implicaba romper estructuras muy rígidas, con lógicas muy instaladas, como la que hablábamos recién, debido proceso. Navegar el tema de la posibilidad de prueba indiciaria era que te miraran como diciendo: "No entiende nada", lo que es el derecho penal y lo que es la prueba, y las reglas de la prueba, ¿no? También nos tocó, o al menos a mi generación, ser madres muy full time, con lo cual teníamos como una doble carga muy pesada y en muchos casos sentí que tuve que justificar cada decisión con una solidez que no siempre se le exigió a mis colegas varones, ¿no? Se produjo un fenómeno muy interesante, ¿viste? A veces en ese déficit aparece algo que te construye o que te fortalece, ¿no?
y era que a mí personalmente no me asignaron temas de la política criminal más dura, ¿no? Sino que como que me depositaron en lo que yo creo entendieron que eran más los márgenes, ¿no? Lo que en las mujeres, en niñez, en las personas con discapacidad. Y yo creo que ese fue un error estratégico. ¿Por qué digo? Porque en realidad creo que en ese punto a las mujeres nos dieron el núcleo más duro de cómo se organiza un poder judicial, o cuál es el sentido, ¿no? A servicio de quién está ese poder judicial. Porque eso nos obligó aparte a fortalecernos para defender posiciones de por qué de pronto teníamos que hacer esto que te digo en la prueba, en el caso de violencia de género, empezar a pesar en la prueba indiciaria, en el dicho contradicho. Nos empezó como a fortalecer y aparte a cuestionar. O sea, no, bueno, ¿por qué? Porque siempre ya es así. ¿Y por qué? ¿No? Entonces empezamos, creo que, a tener casi un entrenamiento en mirada de teoría crítica del derecho, casi natural, por posicionamiento, por el lugar que ocupábamos. Así que sí, esto es lo que personalmente a mí me pasó. Una doble exigencia, mucha carga de trabajo, pero también la posibilidad de explorar desafíos que tal vez de otra manera no los hubiese realizado, si hubiese estado más cómoda. No, totalmente. Y ahora te quería preguntar un poco sobre tu trabajo actual. Em, Como dije en la introducción, ocupaste cargos de alto impacto, desde liderar programas de acceso a la justicia a nivel nacional hasta combatir la trata de personas. Te quería preguntar un poco sobre un proyecto que haya sido especialmente importante para vos en tu vida laboral, ¿no? Es una pregunta muy difícil la que me haces, porque es casi como elegir un hijo, ¿no? Decís, bueno, la lucha contra la injusticia me apasiona, no es que a mí no me cuesta trabajar de esto, me encanta, me gusta estudiar textos porque estoy haciendo algo que creo fervorosamente. Y el tema de trata de personas también ha sido como en el tema de los delitos, un punto para mí de mucho impacto en mi trayectoria personal. Y creo que tiene que ver, bueno, en el delito de trata porque es la consagración más grande del injusto, ¿no? Una persona que se la objetiviza, que se la comercia, que se la vende, que se la alquila. La explotación o el injusto más evidente, podría decirlo así, y el acceso a justicia porque te permite producir transformaciones. Nada es más lindo que cuando vos ejerces tu carrera, que tener un trabajo que te permite transformar y mejorar la vida de otras personas. Creo que eso es un privilegio como impagable, ¿no? Entonces, cuando vos le das por primera vez a alguien la posibilidad de tener un DNI, de tener un nombre, de tener una identidad, de todo lo que arrastra esa situación, y lo haces en territorios aislados, en la precordillera, a 3.500 metros de altura, donde las condiciones del clima son terribles y la amplitud térmica también. eh, la verdad que vas generando, vas construyendo como, yo digo, este sentido que es tan importante en la vida para que sea un motor para trabajar temas y cosas. Entonces, a mí me gustó mucho trabajar en acceso. Estuve en una subsecretaría que si me lo hubiesen escrito para mí no me hubiese sido más ideal. Mirá que después fui viceministra y yo adoro mi trabajo como subsecretaria porque era todo lo que a mí me gustaba y me apasionaba. Pero un proyecto que me gustó mucho de acceso ahí fue el tema de tratar de hacer cierta asociación con la estructura institucional médica que tiene muchos años y la estructura legal, ¿no? Entonces generamos un sistema de postas, por ejemplo, como las postas médicas para localidades aisladas en la precordillera, utilizando la lógica, ¿no? De ese servicio que llega un día, que está estructurado y que es tan necesario, ahí donde tenés problemas como de la última milla, de no llegar con el servicio. Y después en grandes ciudades hicimos un hospital de derechos, ¿no? Como en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces,
tenías como ese triage donde la gente entraba, según lo que necesitaba la derivabas, arriba tenía todas las especialidades, hacíamos un checklist de salud legal, ¿no? Bueno, viniste por esto, pero ¿cómo está tu vida en todo este? O sea, también una dimensión preventiva. Y finalmente le dábamos patrocinio jurídico, ¿no? Y las colas daban la vuelta a la manzana, el servicio era bueno, la atención. Y la verdad que de ahí tengo historias maravillosas, vuelvo a decirte, todos los días que te llame algún operador y te diga, mira, hicimos esto, le solucionamos esto, ¿te acordás de tal caso que venía así? Bueno, ¿qué te puedo decir? Felicidad absoluta. De las cosas que más extrañé cuando me fui de esa fase del ejecutivo, fue esa, como te diría, dopamina de que todos los días decías, hicimos algo por alguien. Eh, no es fácil encontrar eso en un trabajo. No, no, totalmente. Y volviendo a este tiempo en tu trabajo ideal como subsecretaria, ¿qué aprendiste sobre construir sistemas judiciales sostenibles y centrados en las personas? A veces es un poco, uno tiene una idea y escribe e investiga, pero creo que estar del otro lado a veces ves otros desafíos y entendés el sistema de una manera mucho más macro y aprendes mucho también estando en esas posiciones. ¿Qué aprendiste sobre cómo construir estos sistemas de una manera más sostenible? Mira, primero que creo que lo más fundamental para mí, que para construir una justicia que funcione realmente de verdad, tenés que entender que tenemos que trabajar todos juntos, desde los distintos dos lugares, como un gran engranaje, como un gran ecosistema, ¿no? Que tiene que estar centrado en las personas. Que no necesita ni soluciones heroicas, ni soluciones mágicas, ni la mayor cantidad de presupuesto. Y que necesitas piezas fundamentales que son la articulación sostenida en el tiempo, la institucionalización de esa articulación, generar diálogos que estén basados en la confianza, no sé, tener objetivos compartidos. En mi trayectoria personal, tanto en el Poder Judicial, en el sistema formal de justicia, como en el Ejecutivo, creo que los límites más grandes que he atravesado, los grandes proyectos, no están en los recursos o en los modelos técnicos, sino en las personas. Em, mm, por eso yo creo que cuando uno quiere construir un sistema de justicia más humano, eh, tiene que estar dispuesto a ciertas cuestiones, tiene que tener coraje institucional, tiene que ser generoso, tiene que querer ser el protagonista y tiene que tener una mirada ética muy fuerte sobre el rol que ocupa, ¿no? Y el rol de servidor público. Esa sería mi respuesta a esta pregunta. Totalmente, sí, sí, coincido. ¿Y cómo ves tu rol actual en la Alianza Iberoamericana? ¿Cómo ves que este rol continúa esa misión de acceso a la justicia en el contexto latinoamericano? Y yo lo veo, por un lado, como un enorme desafío, pero también casi como una continuidad natural a un camino que yo vengo recorriendo, ¿no? Creo que llegué a este espacio después de haber trabajado desde el hacer, con los pies muy puestos en el territorio y en la urgencia concreta que uno siente cuando está en esos lugares de poder transformar instituciones. eh, y que ese recorrido me da hoy un conocimiento bastante profundo, una red de contactos y de espacios que me ayudan a pensar cómo enfrentar los retos que tenemos en América Latina, pero también a encontrar las oportunidades, ¿no? A encontrar en todas esas situaciones las oportunidades. Y paso hoy a tener un rol más que de trabajo nacional, de articulación regional y global, donde estoy buscando generar evidencia, construir comunidad, tejer redes. Yo siempre digo, el ejemplo es la red de la telaraña. Lo que soporta la red no soporta un hilo solo de la telaraña, ¿no? Entonces, me gusta mucho pensar que estamos pudiendo ayudar con buenas ideas para que no queden cerradas en un solo país, que circulen, que se puedan adaptar, que se fortalezcan colectivamente, ¿no?
Y, y particularmente hoy, hasta creo que llegué con este grado de madurez, te diría de trayectoria o de trabajo, perdón, y llegué a esa, a esa madurez en un momento donde lo que siento es que hay un desgaste profundo del pacto democrático, que hay una crisis de gobernabilidad, que hay una creciente desconfianza hacia las instituciones, que esto está pasando aparte a una velocidad terrible, que hay retroceso a ciertos consensos que creíamos firmes. Entonces, me parece también que llego a ese lugar en un momento, uno puede creer en el destino, puede creer en Dios, en lo que quiera creer, pero como que se me pone en un camino después de haber recorrido, ¿no? Eh, un tema de articulación y de construcción de políticas públicas, ¿no? Entonces, creo que si yo tuviera que decir algo hoy, siento como que llegué en el momento oportuno a un lugar donde hoy más que nunca tiene que estar presente, ¿no? Donde esa red, ese apoyo frente al desconcierto, tiene que estar muy, muy vigente. Tal vez no es tan visible como lo que yo hacía cuando ponía un centro de acceso en la precordillera a 3.500 metros de altura, pero creo que es muy, muy necesario si queremos sostener una agenda común, si queremos recuperar un sentido colectivo, si queremos construir esperanza frente al desasosiego que estamos sintiendo algunas personas, ¿no? No, totalmente. Y volviendo un poco a lo que también dijiste o tocaste en tu respuesta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta Latinoamérica hoy en los sistemas de justicia? Que es un poco también tu rol en la alianza, pero que quería preguntarte un poco sobre los desafíos y también las oportunidades, porque creo que también hay que buscar los casos de éxito que tenemos en la región, no solo los desafíos que también hay bastantes, ¿no? Mira, yo creo que cuando pienso en América Latina tenemos como desafíos que son comunes, pero que en nuestra región tienen alguna particularidad. El primero, en nuestra región, y tal vez el más grave que tenemos, es la desigualdad para mí estructural, ¿no? Entonces, hoy los conflictos también son mucho más complejos, más entrelazados. Este, mm, Tenés violencia, tenés pobreza, se entrelaza con discriminación, con desplazamiento forzado, con crisis climática. Bueno, todo eso es un paquete, un combo que es bastante complejo. Muchas veces el sistema, obviamente, sobre todo tiene como lógicas muy formales, muy lineales, muy fragmentadas, muy estructuradas, que no pueden dar respuesta a esta complejidad, ¿no? Y hay una brecha bastante grande, eso lo mostramos con el informe de Justicia para Todos, entre las personas que necesitan ejercer sus derechos y los que efectivamente lo pueden hacer. Es uno, para mí, de los grandes desafíos que tenemos en la región. El segundo desafío que tenemos en la región, pero creo que es un impacto global, es el impacto tecnológico y las brechas digitales. Bueno, la velocidad que imprime el cambio tecnológico no va muy de la mano con la posibilidad que el derecho tiene de producir las adaptaciones necesarias que se requieren. Entonces la justicia a veces no logra acompañar ese ritmo lógicamente, y no solo en términos de modernización, de si tengo la interfaz sino en la posibilidad de ofrecer respuestas jurídicas. Se pone en crisis la jurisdicción, donde fueron los actos preparatorios, donde se consumó el delito. El impacto de una amenaza, veamos, o de un hostigamiento, un delito que ni siquiera es delito, es una contravención. O puede ser demoledor en las redes, ¿no? Que es lo que pasa con los chicos en las escuelas, ¿no? O sea, ese impacto que nunca antes una burla en el colegio iba a poder tener en tu vida, incluso durante años, y en todos los impactos que puede producir en los círculos que vos te puedes mover como persona. La violencia digital,
la violencia digital exacerbada contra niñas, por ejemplo, ¿no? Que ahí nos vemos cuánto tenemos que trabajar. Y después tenés enormes brechas de acceso a tecnología que aún profundizan también la exclusión en América Latina. Y si hacemos análisis de edad, de las personas mayores y la brecha tecnológica, la posibilidad de comprar paquetes de datos que tengas conectividad, no ya comprar el paquete de datos, sino que en el lugar que estás tengas conectividad. Bueno, todo eso son muchos temas que vienen a impactarnos y a pensar. Creo que por eso el Pacto del Futuro y se crea esta oficina que tiene que ver también con inteligencia artificial y todo, que va a ser todo un debate que va a mover muchas cosas en el derecho, desde la conceptualización jurídica. Y tercero, tenemos una crisis de institucionalidad y de legitimidad respecto a lo que es gobernabilidad, a lo que son los sistemas de justicia, enorme. La ciudadanía desconfía del sistema judicial, lo siente lejano, lo piensa hostil, le parece que es revictimizante, le parece que es parcial, que no es justo básicamente. Y esa percepción que es muy simbólica, tiene efectos para mí muy concretos en la vida de las personas, ¿no? Hace, por ejemplo, desalienta el buscarlo o el practicarlo. Entonces yo creo que con estos desafíos tan enormes que tenemos, que son gigantescos, creo que como nunca antes necesitamos una transformación que sea ética y política del sistema. Una justicia que no esté centrada en los operadores o en los intereses, sino en las personas. Y bueno, eso es una transformación muy, muy grande y muy, muy desafiante. Sí, no, no, totalmente de acuerdo y creo que en los próximos años, la verdad que también depende de nosotros y nosotras ese cambio. Em, Te quiero preguntar un poco sobre el rol de la sociedad civil también en garantizar justicia y el acceso a la justicia, ya que hablamos de los gobiernos, hablamos de las alianzas. ¿Qué rol cumple la sociedad civil en este proceso? Básicamente yo creo que ejerce un rol esencial la sociedad civil, pero creo que tiene que ejercer un rol, y esto sí me parece que es una observación relevante, que no busque sustituir la institucionalidad, sino que la obligue a funcionar, ¿no? Que haga escalar también lo institucional. No buscar salir o pensar que se puede hacer todo desde la sociedad civil. Vuelvo a repetirte un poco lo que hablábamos al principio. Creo que la premisa esencial es entender es que somos un engranaje dentro de todo, que ninguno puede solo, no puede solo el poder judicial, no puede solo el poder ejecutivo, no puede solo la persona que enfrenta barreras enormes y no puede solo la ONG. Creo que tienen un rol clave y que también tienen un rol clave en tratar de propiciar un diálogo en nuestras sociedades fracturadas que está roto, en entender el disenso, ¿no? Yo te diría que casi básicamente promover el diálogo. Últimamente hay muchos monólogos en nuestra sociedad y entre los que piensan igual y no hay diálogo, que es lo que construye el consenso y que lo que permite también conocer la verdad, ¿no? Bueno, podríamos hacer el tema de posverdad, pero mejor ahí no entremos. No, totalmente. Quería preguntarte un poco sobre el rol de las juventudes en ese cambio también, cómo nosotros podemos contribuir a que el sistema de acceso a la justicia, el sistema de justicia, esté más centrado en las personas, sea más equitativo y sustentable a largo plazo. ¿Qué rol eh, tenemos nosotros o qué consejo también le darías a las juventudes que quieren involucrarse, que quieren cambiar este sistema? Yo pienso que los cambios siempre vienen de mano de la juventud. La juventud es un motor que tiene una potencia enorme para generar cambios, que tiene la posibilidad de soñar y no de resignarse y de pensar con un futuro mejor. Eh,
Lo único que a veces me preocupa de la juventud y tal vez tiene que ver con un impacto de las redes sociales y de la tecnología, vuelvo a decir, y si esta situación de tercerizar el daño, mediatizado por la red, a veces no darnos cuentas, y la descalificación del otro porque opina de manera diferente. Creo que le tenemos que dar más participación a los jóvenes, que tenemos que escucharlos más, porque no, sobre todo en los temas que le competen a los jóvenes, no podemos dejar de tener su voz presente, pero que hay que hacer un trabajo que hay que acompañar, de retomar esquemas de diálogos, eh, con disensos, con la posibilidad de no descalificar al otro, que creo que son muy importantes, porque la verdad es que estamos en una cultura con mucha cancelación del otro, con mucho discurso del otro, con mucho discurso del desconocimiento del otro como un sujeto, ¿no? Eh, Esto de la ponencia y la contraponencia, pareciera que empieza a desaparecer, que los límites se corrieron. Entonces, creo que es súper importante la participación de los jóvenes y que tendrían que hacer una gran apuesta a recuperar esto, a poder dialogar, a escucharse. Eh, Creo que le está faltando mucha escucha al mundo, básicamente. Sí, no, totalmente de acuerdo. Especialmente también creo que sí, la juventud a veces se junta con jóvenes que piensan igual que nosotros y no hay diálogo posible si estamos hablando con gente que piensa exactamente igual que nosotros, y así no se construye una democracia real. Pero como última pregunta te quería preguntar, ¿cómo cómo puede nuestra audiencia apoyar tu trabajo, o conectarse con las causas de la alianza? O, ¿cómo puede conectarse con vos si quieren después de escuchar todo lo maravilloso que nos has contado esta mañana? No, cualquiera que quiera hablar conmigo tiene el diálogo abierto a través de la alianza, de la plataforma que tenemos en Pathfinder. Nosotros estamos más que deseosos de incorporar otras voces, otras visiones, de poder generar lazos para construir eh, un modelo de justicia que sea más inclusivo, que sea más justo, ¿no? Que accedamos a sistemas de justicia que básicamente sean justos y centrados en las personas. Así que siempre queda abierto, podemos organizar. Eva, vos podés ser una gran candidata a generar esos espacios de comunicación, a hablar con los jóvenes. Ustedes son el motor, son el futuro, son el hoy, son el futuro. Así que todo lo que podamos hacer en conjunto va a ser muy valioso y la alianza básicamente está para eso, ¿no? Está tratando de compartir prácticas, de posicionar la región, está tratando de alguna manera, como decía antes, de frente a tanta incertidumbre, construir sentidos comunes, encontrar espacios que nos hagan que a veces de esta sensación de desasosiego, donde parece que lo correcto, lo incorrecto ya no tiene ningún tipo de límite. Creo que cuando quieran, ahí estamos. Y seguramente los aportes que puedan hacer van a ser más que valiosos. Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo. Un honor tenerte y escucharte y aprender de vos. Muchísimas gracias. Gracias, Eva, y gracias por la generosidad en la evolución de los comentarios. Gracias por escuchar Conversations with Young Justice Leaders. Esperamos que las ideas compartidas hoy te inspiren a seguir promoviendo una justicia centrada en las personas y a crear un cambio duradero. No olvides suscribirte y encontrarnos en todas las plataformas principales de podcast, así como en las redes sociales. Nos vemos la próxima vez. Este podcast es un proyecto de Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies del Center on International Cooperation de la Universidad de Nueva York. Este episodio fue producido por Lea Guillot con apoyo editorial de Thibaut Charton, Symphony Chao, Catherine Wang,
Laura Ospina, Mercedes Correa Sarabia y Eva Langman.